Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV en La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y continuamos analizando el tema sobre el gas de camisea, el tuit del premier Guido Bellido, donde prácticamente ha amenazado con expropiar el yacimiento del gas si es que las empresas no se sientan a renegociar con el Estado sobre ese recurso. Y estamos acompañados, ya conectados, con Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, para que analice con nosotros qué es lo que significa este tuit del premier Guido Bellido, que ha despertado además ya el rechazo de la Sociedad Nacional de Minería. ¿Cómo está? Buenas tardes, Mayra. Un gusto saludarla. Pues en efecto, muy desconcertados y preocupados por los contenidos de este mensaje que han desatado toda una tormenta, precisamente a propósito de la señal tan contradictoria respecto de lo que se venía señalando la semana previa al propio presidente de la República, el ministro de Economía, tratando de darle confianza a los inversionistas, pues el poco avance que se tuvo en ese esfuerzo ha quedado completamente desvirtuado a la luz de este mensaje del presidente del Consejo de Ministros, que solo ha sembrado mayor desconfianza, incertidumbre en un momento en que necesitamos las seguridades y la predictibilidad que los inversionistas requieren para adelantar sus proyectos. Así que muy preocupados con esta situación. Hay que entender qué tan importante es el consorcio del gas de camisea, cuántas empresas lo conforman y cómo funciona. Sí, Mayra, este es un proyecto complejo, fue desarrollado hace 17 años. Recordemos que le tomó casi 30 años a Camisea ver la luz del día, una ingeniería, digamos, compleja que ha hecho que tengamos tengamos unos operadores de los campos, el operador del ducto, después tenemos distribuidores, tenemos un exportador. Entonces es una maquinaria compleja que ha involucrado a lo largo de los últimos años casi 12.000 millones de dólares en inversiones que nos han permitido literalmente transformar de manera dramática la matriz energética del Perú. Hoy por hoy tenemos una matriz dominada por el gas, el 40% de la generación eléctrica, casi 1,5 millones de hogares conectados a redes de gas y las exportaciones que también generan recursos para el Estado. Y lo más importante, es un contrato que le permite al Estado capturar casi el 65% de las utilidades del consorcio. Es decir, no se entiende cuál es el propósito de este requerimiento de renegociación que ha planteado el premier, considerando nuevamente la carga tributaria tan alta que ya paga el proyecto, ¿no? ¿Cuántas empresas se verían afectadas con esta, digamos, con esta primera información del premier Guido Bellido de tratar de renegociar y qué es lo que podría ocurrir si es que el Estado insiste en esta medida? Ahora, para comenzar, una renegociación involucra o significa la coincidencia de dos voluntades, ¿no es cierto? En este caso, las empresas del consorcio por un lado y el Estado por otro, ¿no? Lo que no puede darse, pues, es una negociación con una pistola cargada sobre la mesa, que es lo que ha hecho el primer ministro, con esta amenaza que por lo demás resulta que no tiene ningún amparo constitucional. Esa no, la estatización o nacionalización de gas no se podría dar porque sencillamente nuestra constitución es muy taxativa y muy exigente respecto a las condiciones que se tienen que dar para que el Estado desarrolle supletoriamente esas actividades. De manera que esa vía, yo diría, estaría descartada jurídicamente. Yo imagino que el premier, inspirado un poco por la visita de Evo Morales ese mismo fin de semana en Arequipa, pues ha tratado de emular al señor Morales, que ha venido vendiendo esta idea de el modelo boliviano como un proyecto a emular, ¿no? Y esto resulta sencillamente descabellado, ¿no? La experiencia boliviana en materia gasífera ha sido desastrosa. Hoy por hoy los bolivianos han reducido a la mitad sus reservas de gas y están teniendo ya problemas para poder suministrar a Argentina
y Brasil, con los que tienen estos contratos de exportación. Así que mal haríamos nosotros en imitar esta experiencia fallida y tratar de utilizar la ruta de las estatizaciones y nacionalizaciones que, reitero, no están contempladas en nuestro marco constitucional. Esto requeriría una ley del Congreso y no es algo que pueda hacer de manera voluntariosa el presidente del Consejo de Ministros. Así que muy mal asesorado en este tuit, que no hace sino acrecentar las incertidumbres y empeorar el clima de inversión en el país en momentos en que ya lo que prevalece es una enorme desconfianza respecto a las políticas del Estado. La economía está desacelerándose y tenemos que concentrarnos en la reactivación económica y dejar de distraer la atención de los peruanos en estas aventuras tan descabelladas en las que por las que nos quiere llevar el premier Bellido, ¿no? Sobre todo porque la realidad nos dice que si esta voluntad que expresa el primer Guido Bellido de concretarse, el Perú podría ponerse, digamos, en una plataforma donde las empresas podrían demandar al Perú por miles y millones de dólares. Así es, y no solo eso, Mayra, sino las consecuencias que esto ya está teniendo respecto de la inseguridad con los inversionistas es realmente lamentable, ¿no? El país va a tener una serie de dificultades atrayendo capitales. Las inversiones que se tenían planeado realizar, pues con toda seguridad van a terminar suspendiéndose. Nadie en su sano juicio va a arriesgar un proyecto de envergadura ante la posibilidad de que el Estado pueda de manera unilateral cambiar las reglas de juego en cualquier momento. Entonces creo que ya el daño está hecho. De lo que se trata en este momento es de minimizar y contener ese daño. Creo que ha sido realmente lamentable que el premier haya utilizado además este mecanismo de comunicación, un tuit, para expresarse sobre un tema de semejante trascendencia nacional, dejando a todos en ascuas. Y claro, eso va a tener consecuencias, ya las está teniendo en términos de desaceleración de las inversiones, y eso nos va a pasar aún más factura. ¿Qué es lo que ustedes esperan de parte del presidente Pedro Castillo? Porque hasta ahora no ha mencionado absolutamente palabra alguna sobre este tema en específico, luego de haber tenido un testimonio o digamos un discurso de alentar las inversiones en nuestro país, pero para la tribuna extranjera. Así es, eso es lo que no se entiende, ¿no? Las palabras del presidente en Estados Unidos creo que inyectaron una cuota de confianza y hicieron que se restaurara la credibilidad que el gobierno estaba perdiendo, y estas declaraciones del premier Bellido de un plumazo han evaporado la buena voluntad que había logrado generar el presidente y el ministro de Economía en esta visita a Washington. Nosotros esperaríamos un pronunciamiento más sustantivo de parte del presidente que pudiera darnos alguna indicación respecto a lo que tiene el gobierno en mente, más allá de este anuncio tan genérico del presidente del Consejo de Ministros. Algo que, dicho sea paso, todavía no se ha dado, apenas un tuit que también mantiene esa característica de generalidad y falta de especificidad, ¿no? Señor de la Flor, ya para finalizar, ustedes como gremio, como director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, ¿van a solicitar al gobierno alguna reunión para trazar lineamientos en este sentido y expresar esta preocupación? ¿Qué es lo que están esperando en esos momentos? Mire, ya le hemos alcanzado esta preocupación al ministro del ramo, en este caso el ministro Merino, finalmente es el responsable de la cartera, y esperamos poder reunirnos con él a la brevedad para entender cuáles son los alcances de esta preocupación y a qué obedece este deseo de renegociar un contrato que a todas luces ha sido beneficioso para el país, ¿no? Además, con todos los riesgos que el planteamiento que se ha puesto sobre la mesa tienen en términos de el desempeño de la inversión y la capacidad que tenga el país de atraer los flujos de inversión extranjera y nacional que necesitamos para salir de este atolladero económico en el que estamos pasando, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, señor Pablo de la Flor.
por acompañarnos aquí en Perú 21 para analizar el fondo de esta preocupación que también es parte de todos los peruanos, el consorcio del gas de Camisea, que, bueno, en estos últimos días ha sido discusión porque el premier Guido Bellido ha entablado en su Twitter que se tendrían que renegociar esos contratos de parte de las empresas que conforman el consorcio y que si no lo hacen, básicamente en una advertencia, se estaría expropiando el yacimiento. Es lo que ha dicho textualmente en su cuenta de Twitter el premier Guido Bellido. Vamos a ver qué es lo que sucede más adelante. Nosotros vamos a regresar con más noticias.